Antes de que me juzgues, déjame contarte cómo terminé aquí el día que cumplí 62 años. Yo pensé que íbamos a salir a comer. Me puse mi mejor suéter, hasta me peiné bien bonito, pero en vez de pastel y risas, me dieron una maleta, y me dejaron ahí, y eso apenas fue el principio. Si crees que la traición solo viene de desconocidos, espérate a que lleve tu mismo apellido. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dicen que el amor de una madre es incondicional, paciente, que siempre perdona y nunca se acaba. Y pues sí, yo viví eso. Cada raspón en las rodillas, cada desvelo, cada obra escolar. Ahí estuve siempre para Brandon, mi único hijo. Me desperté en mi cumpleaños con ese nerviosito bonito en el pecho, esa ilusión, 62 años, sola en mi casita en Dayton, Ohio, pero con esperanza. Brandon casi no me había llamado últimamente. Decía que el trabajo estaba pesado y que las cosas con su esposa no andaban muy bien, pero yo decía, seguro hoy sí viene. Hasta hice hotcakes, sus favoritos, y puse 2 platos en la mesa al mediodía, pero nada, seguía sola. Sentí que el corazón se me hizo chiquito, pero no quise ponerme triste. Revisé mi celular 1000 veces, volví a leer mensajes viejos, nomás para sentirme cerquita de él. Ya en la tarde sonó el timbre, fui a abrir y ahí estaba Brandon, con esa sonrisa de niño que ponía cuando quería algo. «Feliz cumpleaños, ma», me dijo, con un ramito de flores del súper. Sonreí aunque me dolía el pecho, y lo abracé fuerte. «¿Viniste?», le pregunté. «Claro», dijo medio incómodo dándome una palmadita en la espalda. «Vístete, vamos a comer». Y yo, ni lo dudé, me puse mi abrigo, agarré mi bolsita, me puse los zapatos incómodos pero bonitos, y me sentía como quinceañera lista para el baile. Pero no fuimos a ningún restaurante. Manejamos hasta un lugar con un camino largote, lleno de árboles con hojas doradas y rojas. Vi el letrero y se me hizo un nudo en el estómago, Residencia Willow Pines. «Brandon, ¿qué es esto?», le pregunté. Se aclaró la garganta. «Mamá, tenemos que hablar. Ya no es seguro que vivas sola, con esos olvidos que has tenido». «¿Qué olvidos? Si estoy bien», le dije, pero él siguió. «Encontré un lugar bien padre. Es seguro. Vas a estar acompañada. Hay actividades para gente de tu edad». Me reí, pero de esas risas que no son de verdad. «¿Estás bromeando? ¿Me trajiste aquí en mi cumpleaños?». Se bajó del coche y me dijo, «Vamos adentro», pero yo no me moví. Y fue cuando abrió la cajuela, mi maleta ya estaba lista. Me quedé helada. «¿Revisaste mis cosas?», le dije. Suspiró. «No lo hagas más difícil, ma». Adentro todo era muy raro, caritas sonrientes en la recepción, ese olorcito a desinfectante y comida recocida. Brandon entregó unos papeles legales. Era una transferencia de poder notarial, mi nombre, su firma, hecho. No lloré en ese momento, no. Me llevaron a un cuartito con paredes color beige, una cama de hospital, y una ventanita chiquita que daba a una pared de ladrillos, mi regalo de cumpleaños. Me senté en la cama, todavía con el abrigo puesto, sintiendo el frío en los huesos, sin pastel, sin velitas, solo silencio. Pasaron las horas, al final abrí el ramito de flores, ya estaban todas marchitas del viaje, se veían igualito a como yo me sentía. Esa noche no dormí, me quedé escuchando el susurro de las enfermeras, el sonido lejano de un televisor en algún cuarto, el colchón era duro, las sábanas olían a cloro. Me puse a repasar cada conversación con Brandon en el último año, buscando las señales que no vi. Pensé en todas las veces que dije sí, cuando debí decir no, las veces que lo protegí, que le presté dinero, que puse excusas por él. Y me tragué tantas decepciones, porque lo amaba. Pero esa noche dejé de justificarlo. Algo dentro de mí se rompió. Algo muy importante pasó. Al día siguiente, le pedí a una enfermera que me diera mi celular. Me dijo que mi hijo ya se había encargado de eso, que canceló la línea porque, según él, era muy confuso para mí. Ahí me cayó el 20, no me habían traído aquí para cuidarme, me trajeron para borrarme, y si no hacía algo, lo iban a lograr. Pero no soy tan frágil como creen, ni de chiste. Dejé de comer 2 días, no porque quisiera llamar la atención, sino porque no podía ni tragar la comida ni la verdad. Hay algo bien feo en que te traten como si ya no sirvieras, como si fueras un estorbo. Eso rompe una parte de ti que ya nunca sana. Yo crié a un hijo, levanté un hogar, amé con todo mi corazón, y ahora, solo era un número de habitación y un archivo más.
Las enfermeras eran amables, la verdad, pero esa amabilidad era como de lástima. Me decían, cariño, mi reina, como si tuviera 10 o 100 años. Nadie me preguntaba qué hacía antes. Nadie me preguntaba qué me gustaba. Solo veían a una viejita en pantuflas, como si ya se me olvidara todo, aunque no se me olvidaba nada. Mi compañera de cuarto, Doris, dormía todo el día y roncaba toda la noche. Casi no hablaba, pero cuando lo hacía, contaba de gente que ya ni la visitaba. Yo la escuchaba, porque entendía muy bien ese dolor de que te olviden. Intentaba mantenerme ocupada. Veía las noticias en la sala común. Hacía crucigramas que dejaban por ahí en el pasillo. Releía un libro que ya había leído 2 veces, pero algo dentro de mí se hacía cada vez más chiquito, más oscuro. Al cuarto día conocí a Ruby. Ese día ni siquiera le tocaba trabajar. Una enfermera se enfermó y Ruby vino a cubrir. Era joven, traía trencitas escondidas bajo su gorro y tenía una mirada bien bonita, de esas que te ven de verdad. Mientras me revisaba la presión, me dijo, tú no deberías estar aquí. Me quedé pasmada. Ella sonrió y me dijo, no me malinterprete. Hay gente que sí necesita ayuda, y está bien, pero usted no se ve perdida. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Empezamos a platicar. Me preguntó por Brandon, y le conté lo que pude sin romperme. Ella me escuchó, no solo asentía, me escuchó de verdad. Más tarde, regresó con algo en la mano. Me dijo en voz bajita, era del señor Henley, que falleció la semana pasada. Lo encontramos guardado en su Biblia. Nadie lo reclamó. Era un boleto de lotería, ya medio amarillito, con fecha de hace 2 semanas. Me reí entre dientes, seco, y le dije, ¿y quieres que le pruebe a la suerte? Ruby me guiñó un ojo. El mundo te debe algo. No planeaba hacerlo. La neta, se me hacía una tontería, pero el aburrimiento y la desesperación hacen equipo de maneras raras. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, me metí a una de esas computadoras viejitas del salón. Metí los números del boleto. Mi mano temblaba. Revisé la página una y otra vez. Era 1 millón. Me tapé la boca con las 2 manos. Miré para todos lados. Nadie me vio. Pero no fue alegría lo que sentí, fue miedo. Un miedo eléctrico que me recorrió todo el cuerpo. Si Brandon se enteraba, si alguien se enteraba. Imprimí la confirmación, la doblé bien chiquita y me la guardé en el sostén. Al día siguiente, llamé a Ruby aparte. Necesito hablar con alguien, pero en privado, alguien legal. Ruby no preguntó, solo asintió. Ella conocía a un abogado voluntario que iba 2 veces al mes para ayudar a los viejitos con testamentos y esas cosas. Esperé toda nerviosa hasta que llegó el viernes. Se llamaba Aaron Young. Era listo, pero lo más importante, sabía ser discreto. Nos sentamos en una salita de descanso. Yo saqué la confirmación de la lotería y se la pasé en secreto. Le susurré, ¿puedes ayudarme a desaparecer? Aaron alzó las cejas, pero ni se espantó. Tenemos que movernos rápido, dijo. Y de ahí, todo se volvió un torbellino. Notarías de trabajo, mover el dinero, un teléfono nuevo, una dirección postal falsa. Todo. Aaron se encargó de contactar a un asesor financiero que armó un fideicomiso ciego. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Brandon jamás iba a poder seguirme la pista. Firmé un testamento nuevo, dejando todo a una organización de caridad, pero todavía no lo hacía público. Brandon ya me había quitado la vida una vez, y no iba a dejar que lo hiciera de nuevo. La noche que me fui, Ruby me abrazó muy fuerte. No te olvides de nosotros cuando seas libre, me susurró. Yo no lloré, no podía. Me escapé justo antes de que amaneciera. Traía puesta ropa que ni era mía y cargaba una bolsa de lona con lo básico. Ellos pensaban que estaba acabada, sola, pero yo estaba a punto de convertirme en un fantasma con $1 millón en el bolsillo. Que me buscaran si querían, nunca me iban a encontrar. El viaje en autobús para salir de Ohio fue largo, frío y callado. Me senté hasta atrás, con la capucha puesta y unos lentes oscuros. Agarraba esa bolsa como si fuera lo único que me mantenía viva. No tenía claro a dónde iba, solo sabía que tenía que llegar lejos, bien lejos, lo suficiente para que Brandon, su esposa, o los abogados que seguro ya había contratado, no pudieran hallarme. Aaron me ayudó a comprar una casita sencilla a nombre de un nuevo fideicomiso, en un pueblito de Tennessee, un lugar apartado, sin cámaras, sin vecinos cerca, perfecto, justo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Cuando cruzamos la frontera a Kentucky, solté el aire.
Era la primera vez en horas que respiraba de verdad. La libertad tiene un sabor raro, no dulce, sino metálico, como sangre y miedo al mismo tiempo. La casa no era la gran cosa, de ladrillo, de un solo piso, con la pintura toda descarapelada y un buzón chueco, pero tenía un calentador que servía, agua limpia y, sobre todo, un silencio real, no como en el asilo, donde el silencio era resignación. Este era un silencio que te dejaba respirar. Los primeros días viví como un fantasma. Cocinaba cosas sencillas, caminaba hasta el buzón, me sentaba en el porche envuelta en una cobija vieja, viendo las hojas secas volar por el jardín. Revisaba las noticias como loca, esperando ver mi nombre en los titulares: mujer desaparecida gana la lotería, hijo afirma que tenía problemas mentales, pero nada, todavía no. Guardé el boleto de lotería en una caja de seguridad contra incendios, que escondí debajo del piso del closet. Ahí mismo puse el Nuevo Testamento, un teléfono de prepago, y una carta que decía: para quien encuentre esto, por si acaso. Una mañana, más o menos una semana después de salir de Willow Pines, el silencio se rompió, alguien tocó la puerta. Me paralicé, no le había dado mi ubicación a nadie, no tenía ni tarjetas de crédito a mi nombre, mi corazón latía como tambor de guerra. Caminé de puntitas hasta la ventana y miré. Era solo un repartidor de víveres, parte del arreglo que Aarón había dejado hecho. Aún así, no podía quitarme esa sensación fea de encima. Esa tarde, la curiosidad me ganó, me metí en Facebook, creé un perfil falso, y busqué a Brandon. Ahí estaba, sonriendo en su foto de perfil, como si el mundo no se le hubiera venido abajo. Su última publicación decía: si alguien ha visto a mi madre, Margaret Taylor, por favor contáctenme o llamen a la policía de Dayton, estamos preocupados por su seguridad. Abajo, cientos de comentarios, oraciones, buenas vibras, gente diciéndole que era un gran hijo. Me reí tanto que terminé llorando, pobres ilusos, no tenían ni idea. Pero lo que de verdad me rompió no fue la publicación, fue la foto que usó. No era una foto reciente. La foto era de hace 5 años. De uno de los últimos cumpleaños que pasamos juntos. Yo traía un sombrero de fiesta bien brillante y él tenía el brazo alrededor de mí. Nos veíamos felices. Es tan fácil aparentar amor en una foto. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala viendo la chimenea, y mi cabeza no paraba de dar vueltas. Entre más pensaba, más oscuro se ponía todo. Me acordé de todas las veces que le di dinero a Brandon, de cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me manipulaba, no de golpe, sino poquito a poquito. Decía cosas como: ya me habías dicho eso, aunque no era cierto, o se te están olvidando muchas cosas últimamente. Yo llegué a pensar que me estaba fallando la memoria, que era mi culpa, pero no era así. Él quería que dudara de mí, para que cuando se adueñara de mi vida, yo no pusiera resistencia. Ya estaba cansada de que me controlaran. A la mañana siguiente, le llamé a Aarón desde un número desechable. Necesito que actualices mi testamento otra vez, le dije. Él no preguntó por qué. ¿Qué cambios quieres?, me dijo. Quiero que quede clarito, Brandon Taylor no recibe nada, ni $1, ni una foto, nada. Aarón solo me dijo: ya estás a salvo, Margaret. Pero yo sabía que no, no todavía. Algo me decía que aún no estaba todo dicho, y tenía que estar lista. Todo empezó con una carta, un sobre normal, sin remitente, entre las cuentas de luz y el correo basura. No lo habría notado si no fuera porque el papel era más pesado, de esos caros. Se me revolvió el estómago apenas lo toqué. Dentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma, o algo que se parecía a mi firma. Abajo había otras 2 firmas, la de mi difunto esposo, Richard, y la de Brandon. Era un documento de préstamo, fechado hacía 12 años. Un préstamo personal del Banco Duvers, a nombre de Richard y mío. El logo del banco era real, el sello del notario también. Pero yo jamás firmé ese papel. Me dejé caer en el sillón, temblando. Se parecía a mi letra, hasta la curvita en la G de Margaret, pero algo no cuadraba. Era demasiado perfecto, demasiado falso. Mi esposo nunca me habría ocultado algo así, y Brandon nunca me había mencionado nada. Corrí a la caja de seguridad, saqué la carpeta vieja que Aarón me ayudó a armar antes de irme, y empecé a revisar. Encontré 3 papeles más, todos con mi firma falsificada. Sentí un frío en el pecho. Brandon nos había estado robando a Richard y a mí por años. Eso explicaba muchas cosas, la tensión en la casa, como de repente teníamos menos dinero,
Como Brandon siempre tenía una emergencia, pero cambiaba de carro cada año. Las discusiones en voz baja por las noches, los viajes cancelados, las malas inversiones que culpábamos al mercado, no era eso, era Brandon. Esta vez no lloré. Esta vez me llené de rabia. Abrí mi computadora portátil y empecé a investigar. Pasé los siguientes 3 días armando todo el rompecabezas. Brandon había falsificado varios documentos de préstamo, usando nuestros números de seguro social. Algunas deudas habían sido pagadas, tal vez por Richard antes de morir, pero había una que seguía activa. Un saldo enorme, a mi nombre, dejado 3 meses antes de que me metieran en Willow Pines. Me quedé ahí, sentada en la oscuridad, la luz azulita de la pantalla iluminándome la cara. Apreté los puños tan fuerte que los nudillos me dolieron. Esto no era un simple engaño, era robo, era fraude, era un crimen. Le hablé otra vez a Aaron. Tengo nueva información, le dije, documentos falsificados, préstamos, fue Brandon. Aaron solo respondió tranquilo, te creo. ¿Quieres presentar cargos? No todavía, le dije. No porque tuviera dudas, no, esas ya no existían. No estaba lista porque primero quería que Brandon sintiera lo que era tener miedo. Que sintiera el silencio. Que no supiera que venía. Yo quería que Brandon se preguntara si ya sabía todo, porque la verdad era que ya no me estaba escondiendo, ahora yo lo estaba cazando. Empecé a juntar todos los documentos que pude, cada cuenta que estuviera a mi nombre, cada correo viejo, cada aviso financiero que Brandon alguna vez mandó usando mi nombre. Hasta contacté al banco que usábamos antes y pedí los registros, inventándome una excusa legal. Aaron me ayudó a armar todo, pieza por pieza. El rompecabezas fue tomando forma, y lo que descubrimos me heló la sangre. Resulta que Brandon había pedido un préstamo con intereses altísimos usando como garantía la pequeña empresa de banquetes que Richard y yo fundamos en los 80s. Era un negocio que empezamos en el garaje de la casa, aunque ya casi ni existía. La empresa todavía estaba activa en papel. Y Brandon usó esa empresa para sacar una línea de crédito. Firmó usando el nombre de Richard, 2 años después de que Richard ya había muerto. Eso no era solo algo inmoral, era fraude federal. Guardé toda la evidencia en una carpeta encriptada. Hice copias de respaldo y también imprimí todo para guardarlo en la caja fuerte debajo del piso. Sabía que no tenía mucho tiempo, si Brandon estaba tan desesperado como yo sospechaba, y si llegaba a darse cuenta que desaparecí llevándome millones, iba a venir a buscarme muy pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien que amaste toda tu vida, y te das cuenta de que nunca lo conociste de verdad? Así me sentía yo mientras revisaba página tras página de documentos que conectaban a mi hijo con un montón de fraudes. Me daban ganas de vomitar. Ese niño al que una vez arrullé en mis brazos, ahora era un desconocido, y no cualquier desconocido, uno peligroso. Ya tenía las pruebas. Brandon había falsificado mi firma, había mentido en los bancos, había manipulado a mi esposo para que lo encubriera, y todo mientras se hacía pasar por un hijo ejemplar. Pero lo más feo lo descubrí después, buscando en bases de datos públicas con ayuda de Aaron. Y ahí estaba, Brandon Taylor estaba bajo investigación federal por fraude fiscal. Cargos de malversación de fondos, robo de identidad, todo eso. Cuando vi uso indebido de identidad, casi me desmayo. Abrí el archivo del caso temblando, aunque muchos datos estaban censurados, las acusaciones eran claritas. Brandon había estado creando identidades falsas, inflando ingresos, falsificando deducciones de impuestos, todo para quedarse con los reembolsos. Algunas de esas identidades eran de gente fallecida, otras eran de adultos mayores, y otras, de personas vivas, como yo. El IRS había detectado varias declaraciones de impuestos hechas a mi nombre en los últimos 3 años. Yo ni sabía. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo que todo daba vueltas. ¿Desde cuándo había planeado robarme? ¿Desde el principio? ¿Por eso me quería encerrar en una casa de retiro? ¿Por eso me apagó el celular? No fue por cuidarme. Fue para tenerme callada, confundida, fuera de su camino. Me levanté del escritorio, caminando de un lado a otro, apretándome el pecho para calmarme. Mi propio hijo había usado mi nombre como una herramienta para su crimen. Me había convertido en un arma más en su arsenal. Y cuando ya no le servía, su plan era encerrarme y olvidarse de mí como si fuera un problema. Solo que ahora, yo ya no era un cabo suelto. Ahora, yo era quien tenía el hilo en la mano. No llamé a la policía, todavía no. En vez de eso, empecé a juntar pruebas, cada mentira, cada préstamo,
Cada línea falsificada en papeles, los imprimí, los guardé en carpetas manila y les puse etiquetas con fechas. También empecé a grabar notas de voz, no porque tuviera miedo de olvidar, sino porque quería que, si algo me pasaba, mi voz fuera la última que se escuchara. Y entonces tomé una decisión, mandé una copia de todo el archivo, de forma anónima, al Departamento de Justicia. No era para hacer un escándalo todavía, era para plantar una semilla, para que si me pasaba algo, supieran dónde buscar. Aún así, no podía quitarme la sensación de que él ya sospechaba algo. Empecé a notar carros estacionados mucho tiempo afuera de la casa. Una vez, un hombre tocó la puerta diciendo que estaba haciendo una encuesta del vecindario. No le abrí, solo lo vi desde la cortina, con el teléfono en la mano. Cada golpecito, cada timbre, me hacía brincar. Pero no me fui, no esta vez. Hice otra llamada a Aarón. Tenemos que terminar lo del fideicomiso, le dije, y el testamento también, quiero que todo quede protegido. Él estuvo de acuerdo. Pusimos todo a mi nuevo nombre, con capas de protección legal. Así, si Brandon algún día trataba de reclamar algo, lo iban a sacar de todos los tribunales del país. Pero por mucho que me blindara con papeles y planes, el golpe emocional me llegaba en los momentos más callados. Me sentaba en las noches, acordándome de Brandon de niño. Su risa, sus rodillas raspadas, cómo se dormía en mi pecho. Recordaba cuando era adolescente, que las cosas se pusieron más duras, pero yo nunca me rendí con él. Las llamadas de la universidad, los silencios que empezaron a alargarse, la distancia. ¿En qué momento lo perdí? ¿Cuánto tiempo llevaba alejándose mientras yo seguía aferrándome? Tal vez esa es la peor traición, la que ves venir a cámara lenta, mientras sigues esperando que sea otra cosa. Pero ahora ya sabía la verdad, y no iba a dejar que él escribiera el final de mi historia. Por primera vez en mi vida, el bolígrafo lo tenía yo. La carta llegó en un sobre blanco, sin remitente, pero en cuanto vi la letra, supe que era de Brandon. Siempre escribió con letras filosas y echadas hacia adelante, como si ni su mano pudiera esperar a terminar. Dentro solo venía una frase: sé lo que hiciste y esto no ha terminado. La leí 2 veces, 3. Y me reí, no de gusto, sino porque era justo el tipo de arrogancia que esperaba de él. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Doblé la carta y la guardé en mi carpeta de pruebas, que ya era bastante gruesa. Para entonces ya llevaba casi 3 semanas desaparecida. Brandon había lanzado una campaña pública fingiendo preocupación, pedía información, daba entrevistas en la tele, lloraba como el hijo desesperado, buscando a su pobre mamá perdida y vulnerable. Hubiera sido chistoso, si no diera tanto miedo. Y justo cuando más temía que se moviera, llegó otra carta. Esta vez del juzgado del condado en Dayton. Era oficial, certificada. Firmé de recibido con las manos temblando y me senté en la mesa de la cocina para abrirla. Brandon había presentado una petición para declararme mentalmente incapacitada. Sentí como si me arrancaran el aire. El documento traía declaraciones de 2 personas diciendo que yo había tenido comportamientos raros y confusos el último año. Uno era un ex vecino. El otro, un amigo de universidad, de Brandon que apenas conocía. Su abogado también mandó clips de voz, pedacitos editados de mensajes que yo había dejado en momentos de angustia, soledad o coraje, cortados y acomodados para hacerme sonar como una loca. Hasta incluyeron una carta de un psiquiatra que yo jamás en mi vida había conocido, diciendo que estaba preocupado por mi desaparición y mi comportamiento paranoico. Querían que el juez congelara mis cuentas, tomara el control de mi fideicomiso y me obligara a regresar. Me sentí como si me aplastaran el pecho. Esa misma noche, Aarón llegó a la casa. Leyó todo, se sentó conmigo. Su cara no decía nada. Tenemos chamba que hacer, dijo al fin. Pero, Margaret, tienes que estar tranquila, bien alerta. Ellos cuentan con que entres en pánico. Asentí, demasiado aturdida como para llorar. Los días que siguieron fueron una tormenta. Aarón contactó a un abogado especialista en pleitos para ayudarnos a prepararnos. Empezamos a juntar todo, documentos, videollamadas, registros de dinero, hasta un diario donde anotaba todo lo que hacía para probar que estaba en mis 5 sentidos desde que me fui. Agendamos también una evaluación psiquiátrica con una doctora independiente. La doctora se llamaba Lavigne, una señora muy amable. Vino a la casa y se quedó 3 horas conmigo. Me preguntó de todo, mi infancia, mi esposo que en paz descanse, Brandon. Yo le conté todo.
No me dio lástima ni me habló como si fuera una loca. Me escuchó de verdad, me hizo preguntas serias. Antes de irse, me tocó la mano y me dijo: «Eres la persona más clara que he visto esta semana». Sentí como si pudiera respirar otra vez. Pero la presión seguía subiendo. La noticia de la audiencia se filtró a internet. Toda esa gente que al principio le creyó a Brandon y sintió lástima por la madre perdida, empezó a dudar. ¿Por qué no había llamado a nadie? ¿Estaba loca? ¿Alguien más la estaba manipulando? A los medios les encantan los chismes, y Brandon sabía cómo echarle leña al fuego. Pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía más que papeles, tenía un propósito. En la tranquilidad de mi casita, empecé a grabar un video de declaración. No lo publiqué todavía, pero quería tenerlo listo por si me callaban. Miré a la cámara y dije: «Mi nombre es Margaret Taylor. Estoy bien de mi mente y fui traicionada por la persona en la que más confiaba». No lloré, no grité. Solo dije la verdad, porque sabía lo que venía. Y esta vez no me iban a juzgar a mí. El juzgado de Dayton no había cambiado nada desde la última vez que estuve ahí, años atrás, cuando pagué una multa de estacionamiento. Me acuerdo que me senté en esa sala llena de gente queriendo olvidar sus errores. En ese entonces, yo era esposa, mamá, una mujer que todavía creía en dar segundas oportunidades. Ahora, era la acusada. Aaron me había dicho que me vistiera sencilla pero firme, que mi ropa dijera: «No vengo a rogar, vengo a ser escuchada». Me puse un abrigo azul marino con botones plateados, el reloj viejo de mi esposo, y unos tacones cómodos que sonaban fuerte en los pasillos del juzgado. Brandon ya estaba sentado adelante cuando entré. Se paró en cuanto me vio, como si fuera parte de una obra de teatro. Una carita de preocupación falsa. Hasta sonrió tantito. Una sonrisa que para un desconocido podría parecer cálida, pero yo vi la verdad. Él estaba ahí para enterrarme. El juez, un señor ya grande, con cara de cansado, empezó el caso, en el asunto de la competencia mental de Margaret Taylor. Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo. El abogado de Brandon fue el primero en hablar. Un tipo alto, con voz bonita y demasiada seguridad. Contó todo como si leyera un guión. Margaret desapareció. Margaret actúa raro. Margaret puede estar siendo manipulada. Margaret es un riesgo para ella misma y para su dinero. Mostró la carta del psiquiatra que nunca conocí. Puso los clips de audio, esos pedazos editados de mis mensajes de voz, como si fueran pruebas de que yo estaba loca. Me escuché, mal, desesperada, fuera de mí, pero todo fuera de contexto. Vi cómo el juez levantaba las cejas. Apreté los brazos contra mí misma, aguantando. Entonces Brandon habló. «Su señoría», dijo, con la voz temblando en el momento justo, «ni más ni menos. Amo a mi mamá, de verdad. Esto es lo más difícil que he hecho, pero creo que la están manipulando. Ella ya no es ella misma, está perdida». Fue ahí cuando me levanté. «Su señoría», dije. El juez asintió. Y yo caminé despacio hacia el estrado, dejando que cada paso pesado hiciera sentir que yo no me iba a quebrar tan fácil. Entonces hablé. «Mi nombre es Margaret Taylor. Tengo 62 años. No tengo ningún problema mental. No estoy perdida y no soy víctima de nadie». Abrí mi carpeta con mucho cuidado y le entregué al juez una copia del informe psiquiátrico completo de la doctora Lavigne, firmado, fechado y certificado. El resultado: completamente sana de la mente, sin señales de deterioro, emocionalmente estable. Vi como el abogado de Brandon se puso tenso, y la cara de Brandon también cambió. Seguí hablando. «Tengo aquí», dije, levantando otra carpeta, «el registro de cada llamada telefónica que hice la semana pasada. Entregué también los recibos de las transferencias de dinero que hice a un abogado, mis expedientes médicos al día y una declaración jurada del abogado que me ayudó a salir de donde me tenían, donde asegura que estaba lúcida, lógica y en control de mis decisiones». Me detuve un segundo. «Y tengo algo más», dije, «pero no lo voy a mostrar hoy, a menos que sea necesario». No enseñé el archivo donde guardaba todas las pruebas de las firmas falsas, los préstamos robados y los documentos fiscales que Brandon había manipulado. Ese era mi carta bajo la manga. En vez de eso, miré al juez directo y le dije: «Me encerraron en una clínica sin mi consentimiento, me quitaron el celular, me robaron mi libertad, y ahora quieren quitarme lo poquito que me queda, mi voz, mi independencia, mi dignidad. No lo permita». La sala estaba en silencio total. Aaron estaba sentado junto a mí, callado pero fuerte.
Me miró con ojos llenos de orgullo. El juez se recargó en su asiento, golpeando los papeles con el pulgar. Necesito tiempo para revisar todo esto y la evaluación médica, dijo. Nos reuniremos de nuevo en 2 semanas. Cuando terminó la sesión, Brandon se giró para buscar mi mirada, pero yo no se la di. Salió del juzgado con los puños apretados y la quijada dura. Su máscara de buen hijo ya se estaba rompiendo. Yo salí de ahí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado, pero por primera vez supe que podía ganarla. El juez nos dio 2 semanas, pero Brandon no perdió ni un solo día. Horas después de salir del tribunal, intensificó su show público. En las noticias locales pasaron un nuevo reportaje. Madre desaparecida reaparece en juzgado. Hijo teme que esté siendo explotada. Brandon habló directo a la cámara, con los ojos llorosos, la voz temblando lo justo. Yo solo quiero asegurarme que mi mamá esté bien, dijo. Ha pasado por mucho, no está pensando claro, y temo que haya gente malintencionada a su alrededor. Vi la transmisión sentada en mi sala, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No había nadie manipulándome. Solo estaba yo, Margaret Taylor. La mujer que lo crió, que se sacrificó, que lo perdonó más veces de las que debería. Y ahora él tenía el descaro de pintarme como una marioneta. Fue en ese momento que entendí que ya no podía seguir peleando en silencio. Tenía que actuar. Llamé a Aaron y le pedí que viniera. Cuando llegó, le di un sobresellado con todos los papeles que había juntado, los préstamos falsos, las firmas falsificadas, las declaraciones de impuestos manipuladas por Brandon. Envíalo, le dije. No al juez, mándalo directo al Departamento de Justicia, de forma anónima. Aaron abrió el sobre, revisó las páginas y asintió. Esto sí que va a llamar la atención, dijo. Pero yo no había terminado todavía. Esa misma noche, usando uno de mis nuevos alias y una cuenta de banco que había creado, doné $5 millones a una organización nacional que protege a los adultos mayores contra el abuso financiero. No puse mi nombre, solo mandé la transferencia. Una semana después, esa organización lanzó una campaña usando mi historia como ejemplo. No dijeron mi nombre, pero el momento fue perfecto. La gente empezó a preguntarse, ¿cómo es que una mamá desaparece, luego vuelve con dinero, y su propio hijo intenta encerrarla? Los comentarios empezaron a llenar las redes sociales. Algo raro pasa con el hijo, déjenla hablar. ¿Por qué nadie le ha preguntado su versión? No confío en él. La imagen que Brandon había construido con tanto cuidado empezó a tambalearse, y luego vino algo que no esperábamos, una ruptura. Una periodista de un periódico importante contactó a Aaron. Quería escuchar mi lado de la historia. Prometió ser discreta, sin nombres, sin fotos, solo la verdad. Acepté. Nos vimos en un café tranquilo, en un pueblito 2 más allá. Yo llevaba lentes oscuros y un sombrero. Nos sentamos en una mesita en la esquina. Ella puso a grabar su grabadora, y me dejó hablar. Le conté todo, cómo me dejaron encerrada en esa clínica sin avisarme, cómo Brandon me quitó el teléfono, las cuentas, hasta mi dignidad. No mencioné lo de la lotería todavía. Cuando me preguntó sobre el juicio, solo dije, está intentando tomar el control de mi vida. La historia salió publicada 2 días después. ¿Madre o millonaria? El silenciamiento de Margaret T. No tardó mucho en que la gente empezara a atar cabos. Empezaron a preguntarse, ¿era la madre desaparecida en realidad la donante anónima? ¿Será que por eso el hijo quería declararla incompetente? Rumores iban y venían, las dudas crecían, y yo seguía callada, porque la caída de Brandon no iba a venir por acusaciones, sino por un ajuste de cuentas. 2 días antes de la nueva audiencia, Aaron recibió una llamada, era del Departamento de Justicia. Habían recibido el expediente anónimo, y estaban abriendo una investigación. Brandon no tenía ni idea. Mientras él seguía levantando su castillo de mentiras frente a las cámaras y en el tribunal, yo ya le había prendido fuego a las bases, y el fuego solo crecía. La segunda audiencia se sintió más fría, no porque el clima estuviera feo, aunque el viento en Tennessee estaba durísimo esa semana, sino porque el ambiente había cambiado. Brandon entró al tribunal diferente. Ya no traía la misma seguridad, los hombros caídos, el paso más lento. Su abogado le susurraba al oído, nervioso. Ya habían visto el artículo. Ya habían sentido el cambio en la opinión pública. Ya sabían que las cosas se les estaban desmoronando. Yo me senté tranquila. Mi carpeta de documentos sobre mi regazo, bien organizada. Ya no tenía miedo. Ahora estaba enojada.
pero no era un enojo de esos que explotan. Era uno frío, afilado, preciso. Esta vez, nosotros empezamos. Aarón se puso de pie y soltó una declaración que dejó a la sala muda. Su señoría, dijo, desde la última audiencia hemos terminado una evaluación psiquiátrica independiente completa. Presentamos registros financieros que prueban que la señora Taylor es independiente y actúa de manera coherente. Además, descubrimos, a través de registros públicos, que el solicitante, el señor Brandon Taylor, está bajo investigación federal por varios delitos financieros, incluyendo el uso indebido de identidad y fraude fiscal. Aarón le entregó al juez una copia del expediente. El abogado de Brandon se paró de inmediato, protestando que esa investigación no tenía nada que ver aquí. El juez levantó la mano. Siéntese, le dijo. La sala entera contuvo la respiración. Y entonces vino el verdadero golpe. La doctora Lavigne, mi evaluadora independiente, subió al estrado. Tranquila, segura, muy profesional. Con toda claridad confirmó que yo no solo era mentalmente competente, sino también emocionalmente estable y totalmente consciente de todas mis decisiones, incluyendo la de salir de la residencia. No solo es clara, dijo la doctora, es deliberada y reflexiva. No hay ninguna razón médica para declararla incompetente. Volteé a ver a Brandon. Estaba agarrando la mesa tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Su máscara, esa carita de preocupación que había fabricado también, se estaba desmoronando segundo a segundo. Aarón presentó nuestra última prueba, una línea de tiempo donde se veía clarito cuando Brandon trató de tomar el control de mis cuentas. Y como eso coincidía justo con los retiros de dinero que hizo de su negocio, que ya estaba quebrando. El juez revisó todo en silencio. Después, le dio la oportunidad a Brandon de responder. Brandon se paró, su voz temblaba. Mi mamá está enferma, claramente alguien la está manipulando. Ella no actuaría así si no estuviera confundida o inestable. Esta no es ella. Entonces yo me levanté. Lo miré directo y le dije, yo soy ella. Toda la sala se quedó helada. Soy la mujer que te cuidó cuando tuviste gripa a los 6 años. La que dejó pasar sus vacaciones. La que empeñó sus joyas para pagar tus clases de universidad. La que te preparaba tu platillo favorito aunque a veces ni para comer alcanzaba. Esa soy yo. Y tú me dejaste encerrada en una institución como si no valiera nada. Luego volteé al juez. Y ahora, su señoría, le pido permiso para demostrar que no soy nada, punto. El juez se inclinó hacia adelante, juntó las manos, y habló despacito. Señora Taylor, basado en toda la evidencia que se presentó aquí, en su evaluación médica y en las muchas inconsistencias en las declaraciones del demandante, desestimo este caso. Sus cuentas y su independencia quedan totalmente restauradas. Este tribunal la reconoce como una persona capaz e independiente. No lloré, pero sí me temblaban tantito las manos mientras recogía mis papeles y salía de la sala. Brandon no dijo nada al pasar junto a mí. Sus ojos estaban bien abiertos, pero no de coraje, sino de miedo. Sabía que todo había acabado, al menos esta parte. Lo que él no sabía era que, mientras pasaba semanas tratando de pintarme como una loca, yo estaba construyendo algo mucho más fuerte que una defensa, un legado. Y todavía no terminaba. La llamada llegó pasada la medianoche. Era Aarón. Su voz sonaba tensa, pero firme. Ya pasó. El Departamento de Justicia abrió un proceso formal. El nombre de Brandon ya está en el expediente. No dije nada. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, viendo por la ventana como el viento movía los árboles. Una parte de mí había estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, no sentía victoria. Sentía que era algo que tenía que pasar. A la mañana siguiente, el mundo empezó a darse cuenta. Los noticieros cayeron primero sobre Brandon Taylor, el hijo del caso de abuso a personas mayores ahora bajo investigación federal. Mi nombre no salió, no directamente, pero todo mundo sabía quién era. Recordaban a la madre desaparecida, al juicio, al donante anónimo, a la mujer frágil que había regresado a pelear en la corte. Semanas después, el hijo perfecto estaba cayéndose a pedazos. Y ahora todos querían saber de mí. Me quedé callada 2 días. Apagué la tele. Ignoré el teléfono. Me preparé desayuno. Vi a los pajaritos picotear en el jardín helado. Me senté a escribir cartas que nunca planeaba enviar. Pero entendí algo. El silencio no era justicia. Era hora de hablar. Contacté a Sara,
la periodista que me había entrevistado en secreto. Le dije, estoy lista para hablar, esta vez de frente, sin esconderme. Fijamos la entrevista para después del viernes. Noticias nacionales. Artículo completo. Sara me preguntó si estaba segura. Nunca he estado más segura, le dije. El día de la entrevista me vestí sencillo, un suéter gris, aretes pequeños de plata, sin maquillaje, sin estilista. Solo yo, así como soy. Nos sentamos frente a frente en un estudio tranquilo, con luces cálidas. Sara se inclinó tantito hacia mí y me dijo, Margaret, el mundo conoce los titulares que han leído sobre Brandon, pero ahora, queremos saber tu verdad. Sobre el caso, todos sabían algo, pero no conocían la verdadera esencia. ¿Por qué ahora miré directo a la cámara? Porque esto no se trataba solo de mí, dije. Se trataba de todos los papás y mamás que lo dieron todo y luego fueron echados a un lado. De todos los adultos mayores que fueron olvidados o encerrados, todo, por amor. Yo estuve a punto de ser uno de ellos, y ya no iba a quedarme callada. Conté toda mi historia, el asilo de ancianos, el boleto de lotería, las mentiras que descubrí, el archivo que mandé. No escondí nada. Mientras hablaba, los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Pero yo ya no lloré. Yo había terminado de llorar aquella noche. La entrevista salió al aire. Millones de personas la vieron. Los mensajes no paraban de llegar. Gente de todo el país compartiendo sus historias de traición, abandono y también de lucha. Ya no era solo Margaret. Era el reflejo de muchos. Brandon no dijo nada en público, pero gente cercana a él contó que estaba destruido, viendo cómo toda su vida se venía abajo. Pues claro, construyó su vida a base de mentiras y manipulación, y ahora todo se le estaba cayendo encima. Pero yo no me regodeé, me puse a trabajar. Empecé a hacer planes para lanzar una fundación, una que de verdad protegiera a los adultos mayores del abuso legal y financiero, con ayuda real, apoyo real. La llamé Proyecto Margaret. Si iban a usar mi nombre para tratar de quitarme la dignidad, yo lo iba a usar para devolvérsela a otros. Aunque el dolor seguía ahí, no porque Brandon estuviera sufriendo, sino porque alguna vez lo amé con una lealtad tan ciega que me lastimó. Ahora tenía que aprender a vivir sin esa ilusión, pero gané algo mucho mejor, tenía la verdad, y ya nadie me la podía quitar. El arresto de Brandon no fue con sirenas ni escándalo, fue con titulares. Brandon Taylor acusado de fraude electrónico, robo de identidad y evasión de impuestos. Leí la noticia una mañana tranquila, con mi taza de té en la mano y mi gato acurrucado a mi lado. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refri y el viento rozando las ventanas. Me quedé mirando el artículo, no porque no lo creyera, sino porque lo había imaginado tantas veces, que cuando pasó, se sintió como un déjà vu. Brandon estaba libre bajo fianza, claro. El dinero compra tiempo, aunque no compra paz. Pero el daño ya estaba hecho. Su nombre se volvió sinónimo de traición. Sus clientes se fueron. Le congelaron las tarjetas. Sus amigos se desaparecieron. Hasta su esposa pidió el divorcio. Ahora estaba solo. ¿Debía haberme sentido triunfante? Tal vez. Pero lo que sentía era vacío. Sobrevivir a una traición no te deja igual. Te deja más sabio, sí. Más fuerte, más alerta. Pero también te mata algo por dentro, esa confianza inocente. Esa fe ciega en que el amor lo puede todo. No me arrepentí de perder esa parte. La enterré. Era un sábado frío cuando volví al centro de la ciudad. La primera vez desde la entrevista. La gente me reconoció. No cuchicheaban. No me veían raro. Me sonreían. Una mujer, como de 40 años, me tocó el brazo. «Le diste a mi mamá el valor para salir de una mala situación», me dijo. Un joven de la farmacia me deslizó una notita en la bolsa de las medicinas. Mi abuelita dice, gracias, punto. Yo no había buscado ser conocida, pero esa atención llegó, suave, bonita, como el sol que se cuela entre nubes pesadas. Ese mismo día, Aarón pasó a visitarme. Traía noticias. Le habían ofrecido un trato. Dijo, 10 años y acepta declararse culpable. Si no, se va a juicio. ¿Y él? Pregunté, como si no entendiera bien. Él cree que puede ser más listo que el sistema, me respondió Aarón. Negué con la cabeza. Ha estado fingiendo toda su vida. Aarón dudó un momento. ¿Todavía no ha intentado buscarte? Lo miré,
y aunque no contesté de inmediato, si había pasado algo. Una noche, mientras estaba en la cocina, alguien metió por debajo de mi puerta un sobre sin marcas. Adentro venía una foto, era de mi cumpleaños número 60. Yo salía riéndome, con un suéter amarillo y el pastel embarrado en la cara. Atrás estaba Brandon, también riéndose, sosteniendo el cuchillo para cortar el pastel. En la foto, con letra de su puño y letra, decía: siempre creíste en mí, perdón, no fue suficiente. Me quedé horas viendo esa foto. No lloré, no me enojé, solo recordé. Recordé al niño que me pedía un cuento más antes de dormir. Al adolescente que chocó mi coche contra un buzón y lloró cuando no lo regañé. Al hombre que me abrazó más fuerte de lo normal el día que murió su papá. Todo eso era parte de él, y yo lo amaba. Pero el amor real necesita verdad, y Brandon había elegido las mentiras. Esa noche quemé la foto en la chimenea, no por odio, sino para liberarme. Vi cómo las llamas iban devorando el papel, cómo los bordes se ponían negros, cómo la risa se borraba. No necesitaba una foto para recordar, necesitaba paz, y ya casi la tenía. La mañana que volví a Willow Pines, el cielo estaba de un gris clarito, de esos que hacen que todo se vea suave, pero real. Me quedé parada afuera mucho rato, viendo el lugar donde alguna vez me dejaron como si fuera equipaje. Todo estaba tranquilo. Los árboles estaban pelones, pero algo era diferente. De pronto, las puertas se abrieron, y Ruby salió antes de que yo pudiera tocar el timbre. Se quedó viendo y soltó: Dios mío, Margaret. Sonreí. Soy yo, le dije. Nos abrazamos fuerte, no de esos abrazos rápidos, sino de esos abrazos que se dan los que han sobrevivido a algo. Sus brazos eran cálidos, y me di cuenta de cuánto tiempo llevaba sin sentirme segura en un abrazo. El lugar también había cambiado, los pisos brillaban. Las luces eran más claras. La sala común tenía libros nuevos, una tele más grande, y hasta olía a café de verdad. Escuché lo que hiciste, me dijo Ruby, mientras me llevaba a sentarnos en una banca del pasillo. Las donaciones, las entrevistas. Margaret, cambiaste todo. No, le dije. Solo dejé de permitir que otros dijeran quién soy. Caminamos juntas por los pasillos. Pasé por la que había sido la habitación de Doris. Ahora era una bonita sala de lectura. El personal me miraba, unos sonreían, otros se veían sorprendidos. Algunos residentes me reconocieron. A todos les asentí con la cabeza. Ya nadie era invisible, ni ellos, ni yo. Esa tarde di un pequeño discurso en la nueva sala de actividades. Había sillas plegables y el personal hasta hizo galletitas. Ruby me presentó como si fuera alguien muy importante, pero negué con la cabeza. No estoy aquí porque tenga dinero, empecé, ni porque haya sufrido. Estoy aquí porque una vez me callaron. Y sé que muchos de ustedes aún se sienten así. Todos me miraban atentos. Algunos hasta se limpiaban las lágrimas. Quiero decirles algo que me hubiera gustado escuchar hace muchos años, les dije. No son una carga, no están olvidados, y no han terminado. Primero hubo un aplauso bajito, y luego, más fuerte. Fuerte como un rugido de esperanza. Sonreí, sintiendo el peso de todas esas noches solitarias que había vivido. Pero ahora ese peso se había cambiado por algo más cálido, algo completo. Cuando regresé a casa, terminé de armar el fideicomiso. El proyecto Margaret se iba a convertir en una organización nacional, que ofrecería apoyo legal y financiero a personas mayores, en riesgo de ser explotadas. Íbamos a contratar abogados, a abrir líneas de ayuda, y formar alianzas con casas de retiro y tribunales. Brandon aceptó el trato. 10 años después, intentó mandarme otra carta. La regresé sin abrir. Ese capítulo ya estaba cerrado. Pasé los últimos días del año escribiendo cartas, a todos los que me ayudaron, a Aaron, a Ruby, incluso al doctor Lavine. Les agradecí, no por salvarme, sino por estar conmigo mientras yo misma me salvaba. Y luego, durante la primera nevada de enero, hice algo que no hacía desde hacía décadas. Me escribí una carta a mí misma. Fue cortita, solo una página. La leí en voz alta sentada junto a la chimenea, mientras mi gato dormía a mis pies. Decía: querida Margaret, no estabas loca, no eras demasiado confiada, no eras débil. Solo eras una mujer que amaba muy profundamente. Y cuando intentaron borrarte de tu propia vida,
Tomaste la pluma y escribiste tu propio final. Estoy muy orgullosa de ti. Con amor. Doblé la carta. La guardé en una cajita de madera y la puse sobre la repisa. No necesitaba dejar un legado de dinero, de venganza, ni siquiera de justicia. Tenía algo mejor, libertad. Y por primera vez en mi vida, era completamente libre. Gracias por escuchar. No lo olvides. Suscríbete y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.